Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo ciclo de entrevistas del programa ¿Cómo aprende el cuerpo? Soy Celeste Álvarez, profesora de la materia Técnicas Corporales 1 de la Universidad Nacional de Cuyo. Este ciclo de entrevistas surge a partir del canal de YouTube de la materia que llevamos a cabo con la profesora Daniela Funes. Esta necesidad es que surge la idea de empezar una investigación a partir de esta pregunta, ¿cómo aprende el cuerpo? Y en la investigación, la idea fue entrevistar a referentes de nuestra provincia a nivel nacional y a nivel internacional para hacer esta indagación de esta pregunta y tener respuestas desde todas las miradas y desde todas las técnicas posibles. Una mirada en relación a la experiencia, a la vivencia y a la pedagogía, porque para nosotras la pedagogía también es un camino de creación. Desde ya, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este programa. Pueden ver esta entrevista, las que vendrán y las de la edición pasada en nuestra lista de reproducción Cómo aprende el cuerpo. Y ya que están por ahí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y comentarlo. En nuestro canal van a encontrar mucho material en relación a las técnicas corporales y al trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias y agradecemos profundamente la difusión que disfruten el programa. Hoy día estamos con Charly Chacón, un artista de nuestro medio, y la primera pregunta que te vamos a hacer es en relación a una presentación espontánea tuya, de tu presente y de lo que querés hacer. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar en este programa, en esta iniciativa. Les cuento, mi nombre, para los que no me conocen, soy Charly Chacón, de Mendoza, soy bailarín de tango, actualmente doy clases de tango, tengo un estudio desde hace unos 6 años, 7 años, y muy dedicado principalmente al tango, aunque que se ha hecho muchas otras cosas de danza, y bueno, ahora estoy trabajando más con el tango, bastante dedicado a ese proyecto. Mi otra actividad en la danza actualmente es la danza contemporánea, que es una pasión, un amor que tengo desde muy joven y que la desarrollo actualmente en el espacio ficcional. Tengo unas 2 cátedras de danza 1 y danza 2 y disfruto muchísimo transmitiendo un poco cómo aprender a moverse. ¿Y cómo fue el momento en que te encontraste con el tango? Porque vos venías trabajando la danza contemporánea, venías trabajando, digamos, eso fuertemente, ¿y cuándo fue el momento? O antes, porque yo te conozco, y quizás yo no sé que vos en algún momento ya estabas con ese amor escondido y de repente te volvió a atrapar. ¿Cómo fue? Ahora reconstruyendo un poco, me parece que la semilla del tango estaba desde muy pequeño, porque era la música que escuché yo de niño, ¿no? Mi papá, mi mamá amaban el tango y yo nací con esa música. Y hasta los 10 años viví en Buenos Aires y me crié en ese ámbito de tango, ¿no? Mi papá siempre les gustaba mucho Pugliese, Piazzolla y Aníbal Troilo. Y bueno, y eso pasó, se ve que me quedó para siempre. Y después durante muchos años me dediqué a la danza contemporánea, sobre todo en los años 90, durante 10 años. Y a fines de los 90, como que tuve más necesidad de acercarme al teatro y a otras expresiones, ¿no? Como que quería salirme de la danza contemporánea. Entonces empecé a trabajar en teatro y dentro del teatro me volví a juntar con el tango, pero desde el lado del baile, ¿no? Desde el lado de la milonga, que es un espacio social, y que es un baile improvisado. Creo que eso me llamó muchísimo la atención porque yo hasta ese momento tenía la experiencia de la música del tango, pero no la del baile. Y la interpreté desde
desde mi visión de la danza como una danza de contacto muy interesante y que trabajaba la improvisación. Y bueno, y empecé a aprender tango y bueno, me enamoré después, entré por la música, pero el tango tiene de todo, ¿no? Mucha poesía, tiene eso social, tiene el contacto, tiene la música, entonces me pareció completísimo, algo que me llenó. Entonces, estoy muy en eso. Bellísimo. Bueno, bienvenido. A partir de esto te pregunto entonces cómo fueron estos comienzos, ya sea desde el tango o desde la danza concretamente, cómo eras cuando estabas empezando a bailar, cómo eras como estudiante, cómo te relacionabas con ese proceso de empezar a encontrarte con la danza. El, bueno, creo que con la danza en realidad me encontré con el arte desde muy joven. Desde niño, era bastante ensimismado, me parece, y me encontré en esa época con la música y con la lectura que era individual y yo era tímido, silencioso, entonces me leía mucho hasta, qué sé yo, hasta la adolescencia, ¿no? Y, y después, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, volví a Buenos Aires, también tuve mucho impacto por el arte en Buenos Aires. Si bien estaba estudiando Derecho, me hacía todo el tiempo para vivir en el Teatro San Martín, iba todos los días al cine, al teatro, conocí muchos grupos del under porteño de los 80, ¿no? Yo estuve desde el 84 hasta el 90. Entonces tuve una experiencia de artística que fui más espectador, si se quiere, ¿no? Pero bueno, ahí conocí lo que era, tuve grandes como ejemplos, ¿no? Desde ver a Tadeusz Kantor, o de ver la Bohème en el Colón con Pavarotti, bueno, un montón de experiencias, el teatro de títeres francés, bueno, muchísimas, y todo bueno, el ballet del Teatro San Martín, y las invitaciones internacionales. Bueno, fueron 5 años de muchas vivencias. Y después de eso vino como la parte que dije, bueno, me encanta esto. Se dio que conocí a Lucía y a Valentina Fusari en esos años y empecé a aprender danza contemporánea con ellas. Y durante 10, 12, 15 años que trabajamos juntos. Y ahí en ese aprendizaje a nivel estudiante, si se quiere, cómo te relacionabas con eso? Eras, no sé, voy a dar varios ejemplos que nos hemos encontrado en en estas entrevistas. No sé, hay gente que dice, yo estaba bailando todo el día y yo era re manija, como digo yo, o no sé, o era un pasatiempo, no sé, desde el lugar del aprendizaje, ¿cómo te definías en ese momento? Mira, siempre como padecí o disfruté de una dualidad, ¿no? Así como en esa época estudiaba Derecho, pero hacía otras cosas y me emocionaba con otras actividades. Después cuando volví a Mendoza, el- me empecé a dedicar mucho a la danza, ¿no? Siempre eran por lo menos 2 clases todos los días y ensayos. Y a la vez yo seguía con mis inclinaciones, qué sé yo, más intelectuales, porque también estudiaba filosofía. Entonces me repartía un poco de tiempo entre eso y un poco de trabajo también de abogado, que era. Pero bueno, eran muy intensos los días, porque a la mañana hacía un poco de trabajo, abogado, y después desde la 1 de la tarde ya era para la danza o para la Facultad de Filosofía. Así que fueron muchos años variados, pero el trabajo de la danza fue muy importante porque era diario, era, era un placer y a la vez un esfuerzo de estar todos los días haciendo ese trabajo con el cuerpo, que es de repetir, de aprender, de escucharse, y, y así se va haciendo una experiencia y uno no sale igual, digamos, después de un tiempo largo de hacer esa tarea.
Yo me acuerdo, Charlie, de verte llegar así con el traje, o sea, de traje, un señor, yo decía un señor de traje que después venía a bailar, era genial. Y también lo bueno que tiene las chicas, viste, el estudio de las chicas, como también tu estudio, Charlie, es que tienen, que en el aprendizaje de la danza hay muchos horarios, o sea, se necesitan muchas clases para llegar a la disciplina, y aparte no solamente eso, sino por lo que vos decís, era disfrutar, era el momento del cuerpo, y la gente que trabaja con el cuerpo realmente lo necesita diariamente, y no hay problema si son 2 horas o si hay un ensayo y después de la noche tenés que volver, porque es una sensación y una pasión por estar en el cuerpo desde otro lugar y desde otro lenguaje. Y con el tango, Charlie, porque vos empezaste un proceso ya, o sea, vos ya venías con información de tu cuerpo, pero empezaste a trabajar y decías que te enamoraste. ¿Y cómo fue ese proceso de aprender? Porque vos ya venías, digamos, con toda una información del cuerpo, pero te formaste en otra manera, ¿no? ¿Cómo fue? Eh, sí, el tango fue un descubrimiento, entre comillas, como les conté, me parece que tenía un amor o una relación de antaño, vieja, desde la niñez con el tango y con mi infancia en Buenos Aires. Pero un poco yo no esperaba encontrarme con el tango. Cuando estaba haciendo teatro, eh, alquilamos con Pinti Saba una sala para poder llevar el teatro Las Sillas a esa sala en el centro catalán. Y entonces empezamos a hacer, bueno, a programar funciones, a hacer talleres, y Pinti conocía algunas personas del tango en esa época. Eh, y, bueno, las llevamos al teatro para que empezaran a trabajar ahí, a dar clases. Hicimos una milonga todos los viernes, desde el año 2002 más o menos hasta el 2007. Todos los viernes hacíamos milonga porque era una manera de solventar gastos de la sala. Entonces, terminábamos la función de teatro, a las corridas limpiábamos, yo subía, ponía luces, armábamos sonido, y a las 11 de la noche llegaba la gente a bailar tango. Entonces conocí que no eran muchos en esa época, pero conocí a toda la gente de tango, y vi bailar ese baile social, y quedé, no lo podía creer. Digo, ¿cómo hacen para moverse así y para estar abrazados y a la vez tener esa facilidad, esa libertad? Parecía mágico, realmente. Yo necesito saber descubrir cómo lo hacen, ¿no? Y bueno, y me aboqué a esa tarea. Fue un poco aprender y también desaprender cosas que uno que tiene, ¿no? Por el trabajo que ya viene haciendo. Así que después de casi 10 años, empecé yo también a enseñar tango, después de aprenderlo durante casi 10 años. Y la manera que lo abordo, creo que tiene que ver también con la manera en que yo entré en la danza, ¿no? Así que me siento muy cómodo porque es una manera que también uno va haciendo síntesis de procesos anteriores, cómo se encuentra con una danza nueva, cómo la incorporás, cómo la entendés, ¿no? Bueno, que a mí me resulta muy interesante esa síntesis, ¿no? Que yo no la transmito explícitamente, pero creo que está en la manera en que yo enseño el tango también. Y un poco a partir de ese descubrimiento, me gustó mucho esto que dijiste de, bueno, me pregunté cómo era y me aboqué a esa tarea, me parece que es un bonito mensaje también para los que nos estén escuchando. Esto de, bueno, si algo te interesa, anda por ahí. ¿Qué cosas encontraste en esa investigación, en esa búsqueda? No sé, porque a mí me pasa puntualmente, yo no he bailado nunca, mucho menos tango, nunca tenido la oportunidad, siempre he querido. Y me pasa eso que decís vos, de verlo y decir, parece mágico, ¿cómo hacen? Más si están improvisando, que decís, ¿qué está pasando? Entonces, ahora, después de esos 10 años de experiencia y todos los que vinieron después de seguir bailando y de seguir enseñando,
¿qué cosas encontraste que van más allá de la magia? ¿Qué principios técnicos necesitas para bailar? ¿Qué cosas fuiste encontrando en esa investigación sobre el tango en concreto? El, Charlie, a mí me parece que tiene principios técnicos, es una danza que es maravillosa, pero tiene como una filosofía no solamente el que la enseña, sino el que la aprende, una filosofía muy particular y muy accesible a la gente, eso también, ¿cierto? sí, sí, el tango tiene esa característica de que es un baile social, ¿no? Se bailaba en la Argentina desde los años 30, 40, 50, durante 3, 4 décadas se bailó de una manera masiva, ¿no? Era popular, o sea, desde niños a grandes, todo el mundo bailó tango. Entonces eso es un fenómeno cultural de masas muy interesante. Y de esa, pero además llegó, como la música del tango, a niveles de técnica eh, muy precisos, ¿no? A niveles que no es fácil alcanzarlos, ¿no? De técnica, de desarrollo de un arte, tanto en la música como en el baile, y también la poesía, por supuesto. Entonces, el desafío fue un poco acercarme a eso. Yo venía también eh, por, por la filosofía y por otros estudios, eh, muy cerca de entender cómo son los lenguajes, ¿no? Cómo son los lenguajes, cómo es la abstracción, cómo se comprende uno, cómo comprende cosas. Y en la danza, por ejemplo, fue muy importante en esos años 90, que yo también entré en contacto, gracias también a Lucía y a Valentina, con gente que tenía esa visión desde el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, recuerdo siempre algunos seminarios con Susana Tambuti, donde trabajamos mucho, tratar de descifrar el lenguaje de Graham, el lenguaje de la danza clásica, el lenguaje de Sasha Valls, ¿no? Sobre el cuerpo, cómo un poco trabajar esa idea de la danza como lenguaje, que para mí era interesante porque en general como un lenguaje o como una sintaxis y una semántica que está en todas las artes, ¿no? Y a mí desde muy joven me gustó mucho el cine, y el cine es como una puesta en escena de muchísimos lenguajes. Entonces también cuando llegué al tango, lo vi un poco como eso que les decía antes, desde el lenguaje del contact, que yo lo había trabajado también en la danza contemporánea, una de las técnicas de la danza contemporánea, ese contact que eh, no era tan suelto, ¿no? Porque el tango no es suelto, o no parece suelto. Entonces tenía un abrazo que tiene una forma estructurada, pero a la vez dentro de esa estructura tenía una libertad de improvisación que había que Interesante, Charlie, porque realmente acercarse al arte y comprender que es un lenguaje corporal que no solamente te hace sentir, sino que es sentir con otro. Y en ese sentir le vamos sumando las cosas más maravillosas, como la música, la poesía, el movimiento, la composición, un abrazo, porque no es cualquier acción la que estamos haciendo, sino nos estamos conectando con otro, ¿no? Con otra, con otro. Y en eso, una composición silenciosa, porque todo lo que pasa en el tango es silenciosamente, no se puede creer, es un mundo invisible, atómico, que realmente trasciende lo humano, porque realmente vuelve al que lo baila, lo vuelve un ser vulnerable hacia la música, hacia la poesía, hacia el otro, al vivir. Entonces, realmente es una experiencia corporal fascinante. Y esto de la música que decís es verdad. Yo muchas veces
yo he bailado el tango y como soy mujer, digo, bueno, en el sentido maravilloso de que te lleven, porque también hay que entender ese rol y pensar que el que está bailando con vos está o sea, trabajando en el mejor de los sentidos, porque en lugar de trabajar, yo digo que está creando. Eso realmente es un mundo que hay que... ¿Cómo hacemos para hablar de ese mundo invisible o que quede en algún lugar? Porque solamente el que lo hace lo entiende. Sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención en el tango, como yo venía de la danza contemporánea, ¿no? Y del contact, donde en el contact vos escuchás, ¿no? Te escuchás y escuchás el cuerpo del otro y trabajás en una escucha que, ¿no? De ida y vuelta permanentemente. En el tango tenés esa diferencia, ¿no? Entre que no hay ese ida y vuelta, hay un rol, ¿no? De guiar, entre comillas, y de seguir, entre comillas, ¿no? Y entonces, entrar en ese espacio donde hay dos roles definidos, al principio definido, después uno se da cuenta que es una comunicación permanente, ¿no? Y un diálogo a través del abrazo en el cual busca siempre un equilibrio de las dos partes para poder moverse juntos, ¿no? Para poder disfrutar del baile, porque si hay algo lindo en el tango, entre otras cosas, es el disfrute de bailar improvisando, ¿no? No es una coreografía, también hay tangos coreográficos, ¿no? Pero el tango de salón, el tango social, es un tango que se improvisa con los elementos y el lenguaje que cada pareja eh, reinaugura en cada pieza de baile, ¿no? Porque aunque esto pasa, bueno, en el teatro también se vive, ¿no? Que uno, por ahí preguntan, ¿y cómo uno puede repetir la misma obra, los mismos textos, la misma, ¿no? Y repetirlo y no aburrirse? No, realmente todo revive cada vez que uno lo hace. Y en el tango bailamos los mismos tangos, bueno, hay tantos que por ahí no, pero se repite muchísimo, ¿no? Se repite la persona con la que bailás, el espacio donde bailás, el tango que bailás, y sin embargo se sigue disfrutando. Es bastante misterioso, yo no sé, pero ocurre y eso lo mantiene vivo también, porque el, es una actividad social que también eso me llamó mucho la atención y me atrajo, porque cuando, por ejemplo, yo en la danza contemporánea o en el teatro, uno, si bien tiene los ensayos y después tiene las funciones, ¿no? Que es un trabajo que en general, no digo de todos sus modos, ¿no? Porque hay modos que no son así, pero en general uno depende del espectáculo, del momento, del encuentro con el público. En cambio, en el tango, una cosa que es linda es esto social de la milonga, porque se hace un hábito, ¿no? Yo podía bailar, no tenía que esperar ni la función ni trabajar en los ensayos, sino que yo aprendía y a la vez lo practicaba y lo hacía todos los días o casi todos los días, pues uno se vuelve un poco vicioso, entre comillas, con esto y quiere bailar dos, tres veces por semana. Y uno lo puede hacer, el tango te da esa posibilidad de que vos puedes practicar tu danza y disfrutarla con amigos, en un espacio social y más allá de lo que uno aprende, estudia y hace otras cosas. Así que eso es divino. Sí, totalmente. Suena muy lindo. Bueno, y aprovecho también para preguntarte la pregunta título de estas entrevistas. Estas entrevistas las hemos titulado ¿Cómo aprende el cuerpo? Y es para nosotros una pregunta disparadora, ¿no? Cada quien la toma desde el lugar que le sirve, que lo entiende, que le suma a su trabajo. Entonces te pregunto, después de todos estos años de enseñar y de aprender, para vos, ¿cómo aprende el cuerpo? El, a ver, la verdad que me pregunté, me repregunté la pregunta, porque el,
sobre todo porque cómo uno entiende el cuerpo. Yo el cuerpo nunca lo he entendido como algo diferente a mí, digamos. Uno habita un cuerpo y un poco que uno lucha todo el tiempo en ese espacio, el cuerpo propio, ¿no? Que significa la vida prácticamente. O sea, es el lugar donde uno reconoce todos sus sentidos, todas sus percepciones, es el espacio donde uno elabora, todo el tiempo está su pensamiento propio, está peleando con ese pensamiento que fluye, con esa interpretación que uno va haciendo de su vida y de lo que le acontece. Entonces, el cuerpo es eso, es vivir, básicamente. Y, y lo importante de la experiencia del cuerpo, que es la experiencia de vivir, es que se acerca mucho a lo que creo que es también la experiencia artística. En el sentido de que siempre uno está con una falta y necesita algo y va buscando como un equilibrio o algo eh, para dar una respuesta y ese equilibrio que uno busca, que es el aprendizaje o la experiencia, se va todo el tiempo reformulando, si se quiere, ¿no? Vamos llegando a un lugar de equilibrio para de nuevo entrar en otra búsqueda. Así que un poco el arte se parece a vivir, creo que a mí me Sí, pasa yo por lo creo menos. que las personas que estamos en el cuerpo lo vivimos de una manera tan inconsciente, por decirlo así, o tan consciente porque entendemos esa necesidad de la vitalidad, que encontrarnos en ese cuerpo vital en relación al arte realmente se vuelve así una necesidad y una forma de vivir, porque creo que es una forma de vivir. Cuando enseñás tango, porque en realidad nosotros por ahí hemos usado palabras como muy duras, ¿no? Como ejercicio, ¿no? Pero nosotros siempre queremos rescatar en general del pedagogo cuál es el ejercicio que más, o sea, ese ejercicio que es una certeza para vos cuando empezás a dar tango, o puede ser de contemporáneo también, que iniciás tu clase o siempre llegas a ese punto y sabes exactamente lo que estás compartiendo o enseñando, porque creo que esto también es importante para nosotras, que siempre decimos con la Dani, que cuando uno ya empieza a enseñar o a compartir, también entiende otra profundidad del aprendizaje en uno mismo y en el otro. Entonces, que compartás, aunque sea así, que nos cuentes algún momento específico, algún ejercicio que siempre volvés o que te parece importante y que siempre lo enseñás. Eh, a ver, en realidad, bueno, no me cuesta mucho decir un ejercicio, pero sí algún concepto. Por ejemplo, creo que uno puede aprender la danza o entrar a conocer el cuerpo desde dos lugares muy amplios, que uno es la imitación o el ejemplo, ¿no? De imitar algo, y lo otro es como la sensación interna que uno tiene. Entonces, un poco siempre las pedagogías creo que trabajan sobre la forma y lo sobre externo. lo interno. Entonces yo combino siempre un poco las dos cosas, ¿no? Uno busca seguir una imagen o un ejemplo exterior, pero también hay, por otro lado, métodos para hacer notar, por ejemplo, la importancia de lo interno. Y en ese trabajo de la danza, por ejemplo, que sería el trabajo del peso, de la respiración, del tacto, de sentir los movimientos desde lo interno, no es distinto del ejercicio de hacer una forma, repetir una forma. Por los dos lados creo que uno va ganando, ¿no? Sea desde lo interno o desde lo externo. Entonces, si tuviera que elegir algo, me gusta el trabajo interno, me gusta trabajar la relajación, el peso, la respiración, eh, y, digamos, cerrar un poco a veces los ojos
al espejo y tratar de encontrar las sutilezas que se generan internamente ante algunas propuestas. Entonces, uno descubre muchas, creo que es muy enriquecedor para todas las personas, detenerse, respirar y hacer movimientos muy, muy pequeños a veces. Sumado a esto que decía Cele bueno, nuestras preguntas por ahí las hemos resumido en palabras muy concretas. Otra de las preguntas que traemos siempre es esto de quiénes fueron tus maestros. Y algo que me parece interesante es que hemos ido como reformulando y resignificando esa palabra, ¿no? Entendimos con estas entrevistas que maestros no siempre es una imagen como eh, idealizada o una persona concreta, un profesor o un pedagogo, sino que a veces es, no sé, alguien que te inspiró o alguien que no viste pero escuchaste o alguno de los músicos que escuchabas de chico, no sé, es súper amplia la pregunta, entonces desde ese lugar, con esa amplitud, ¿quiénes fueron para vos tus maestros? Eh, bueno, en la danza, maestros han sido Lucía y Valentina Fusari. eh, Después, por muchas cosas, Yolanda Russo también. El, y después también ocurre esto que decías vos, ¿no? A veces uno tiene un contacto breve con alguien, pero, no sé, te tira un ejercicio que te hace pensar y que vos trabajás y desarrollás. Y desde ese lugar hay gente que ha sido muy valiosa para mí porque me ha dado algo, ¿no? Como una llave para, para poder después abrir muchas cosas. Por ejemplo, la nombré a Susana Tambuti, lo mismo puedo decir de Chili Center, que fue una bailarina que trabajó en Mendoza un tiempo a través de la Fundación Antorchas en los 90. Y bueno, yo de algún modo entré en esas cuestiones del release como técnica. Puedo decir, por ejemplo, me acuerdo de Rinke. Rinke, que era una bailarina de la compañía de Bim Bam de Keus, y que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Después yo estuve también trabajando un poco con ella en un viaje que hice a Europa. Entonces, la compañía de Bim Bam de Keus también es algo como muy inspirador, fue para mí, descubrir eso, a la vez, después, experiencias que he tenido, por ejemplo, con Alejandro Cervera, ver cómo Alejandro dirige, y lo mismo me pasó con Stefano Poda, que trabajé en 2 óperas con él, en Mendoza y en Palma de Mallorca, y ver, Stefano hace todo, por ejemplo, hace toda la puesta, y desde los vestuarios, las luces, y cómo trabaja con la gente, y cómo aprovecha lo que le propone la gente, ¿no? Para, para reelaborarlo. Bueno, esos han sido experiencias magistrales para mí realmente. Me han abierto espacios, posibilidades. Tendría que nombrar mucho más, desde lecturas y bueno, y amigos y que siempre me han ayudado. Sí, la verdad que nosotros por ahí cuando hacemos la pregunta de los maestros es eso, estas personas con las que te encontrás y te pasa algo, porque en realidad te tiene que pasar algo a vos, porque te podés encontrar con muchas personas, pero que te pase algo que te cambie para siempre, o que te dé una certeza, o que algo, y me parece que sí. Y me re emocioné cuando dijiste la Yoli, porque realmente las chicas han hecho un trabajo acá de inspirar de una manera maravillosa. Y creo que vos también, porque realmente el espacio de tango es un espacio de ese mundo interno que vos referenciás. Realmente uno ve en la forma un montón de cosas, pero si pudiera ver lo invisible, lo misterioso, eso que vos decís, está pasando todo el tiempo. Realmente el tango activa
de una manera extraordinaria, maravillosa, sutil, vulnerable, sensible. Y creo que eso vos lo defendés porque vos lo cuidás, ese mundo que hablabas recién de lo interno. Y lo de los maestros, bueno, gracias a esas contestaciones, porque yo creo que por ahí uno dice maestro y antes había una relación como muy vertical, pero a lo largo de las entrevistas con la Dani nos vamos dando cuenta que en realidad el maestro es encontrarse con alguien. El otro realmente se vuelve alguien que te provoca lo extraordinario, lo maravilloso, y te ayuda a seguir, ¿no? Y a veces es re pequeñito, a veces es algo sencillo, más sencillo, o algo extraordinario. Y no me quiero dejar, no, quiero que hacerte una preguntita. Si te acordás algo de Cantor, ¿qué te acordás? Porque no lo puedo dejar escapar. Alguien que lo vio, para mí que solamente lo leí. Algo chiquitito. Bueno, eso fue una experiencia también muy significativa, porque yo fui a verlo, bueno, porque venía en una compañía internacional. Yo vivía en Buenos Aires en el año de haber sido 87, por ahí, 86. Y entonces lo fui a ver como iba a ver a muchas compañías internacionales maravillosas. Y lo que sí me llamó la atención, pues yo fui a ver teatro, casi no usó textos, ¿no? No había. Eh, y vi cómo podías narrar algo, ¿no? Narrar algo con imagen, con muchos movimientos, con grupos, con personas así que hacían pequeños gestos en escena, y el mismo Cantor que estaba en un costado y miraba y daba era como un director de orquesta que va marcando por ahí una entrada, una salida. La, el vestuario, el color que tenía, digamos, el trabajo, no me acuerdo bien cuál de las obras era, eh, pero es del Teatro de la Muerte, ¿no? La manera en que estaban vestidos, bueno, todo eso me llamó muchísimo la atención, y cómo poder hacer una obra tan fuerte de teatro sin textos, por ejemplo, sin textos hablados. Fue impactante. Digamos, se te mezclan porque ahí se cambia, están como los géneros, ¿no? Tan claramente puestos en cuestión, ¿no? Hablar del teatro como esto, la danza, y no. Ahí era una experiencia vital, y, y había de todo. Había danza, teatro, circo, música. Y vos, Charlie, en ese sentido, ¿qué pensás de esta diferenciación que hay en Occidente, ¿no? Que realmente, o sea, la gente divide y cuando lo ves todo unido es mucho más potente. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué pasa esa división tan grande en Occidente, más que nada? Bueno, primero me parece una tradición que no siempre estuvo, ¿no? En Occidente el teatro antiguo no era así, el teatro medieval tampoco. Me parece que las divisiones genéricas son más nuevas, las que nosotros vivimos, y que están siempre puestas un poco en cuestión y van cambiando. Me parece que bueno, no hay que... sirven los géneros, hay que estudiarlos, eh, y bueno, pero sabemos que el arte se nutre de un montón de elementos, ¿no? Y se van abriendo géneros nuevos, se van intercambiando. Bueno, me hacías acordar, por ejemplo, otra experiencia interesante que tuve en esa época. Era muy joven, yo tenía 20 años, fue ver a la Organización Negra, ¿no? Actuando en Cemento, cuando hicieron sus primeras funciones era lo que llamaban teatro físico, que no venían. eh, fue, fue muy interesante porque estabas en un espacio con los performers, eh, era muy movido, luces, no sé, agua,
y todo se mezclaba y la gente se movía de un lado hacia el otro, en un espacio oscuro, que se prendía una luz acá, una luz allá. Bueno, ese espectáculo de la organización negra en los 80 fue muy conmovedor también, fue disparador para mí, para mucha gente. Era muy lindo como era la salida de la dictadura. Buenos Aires hubo una gran explosión de, del género y de mezclar géneros, ¿no? Porque todo el varieté que en ese momento apareció fue conmovedor. Yo iba mucho al Paracultural, donde trabajaba mucho Batato, Barea, el Club del Clown, entonces lo seguíamos. Lucía y Valentina también se deben acordar de eso, porque lo seguíamos a distintos lugares, ¿no? donde trabajaba. Incluso o Enrique Sims, que era el director de la revista Cerdos y Peces, que yo iba a un lugar que se llamaba Medio Mundo Varieté, los viernes, en la calle Corriente, un pasillo al fondo, y ahí había varieté. Y, por ejemplo, Enrique Sims hacía un monólogo con un whisky, poetas, bailarines, bueno, todo se mezclaba, ese varieté de Buenos Aires de esos Y el varieté era, también tenía mucho que ver con esos megas, porque la organización mega evento, pero el varieté no dejaba de tener el mismo código en un lugar chiquito, ¿no? La disponibilidad del cuerpo, ¿sí? De lo no realista, de lo extra cotidiano, y en los dos, yo me acuerdo de ir a ver, yo fui a ver también a Batato Barea, que en ese momento yo tenía 16 años, yo no sabía quién era, y me acuerdo de la energía corporal que tenían, más allá de que eran situaciones de charlar o de bailar, ¿no? Pero yo me acuerdo de su cuerpo con una energía muy importante y también la organización negra, pero yo decía, en lo gigante y en lo pequeño también, una disponibilidad al arte desde la energía y desde el cuerpo, ¿no? No desde el texto nada más, que eso era lo que también me imagino que Cantor nos trajo. Yo no lo vi, pero vi videos y también yo decía, no, me impactó la composición corporal. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver con esto que decís, me parece que era un momento de mucha vitalidad, después de la dictadura, empezar a sacar todo lo que se había reprimido, me parece re importante. Sí, y fuera de los cánones que se traían del arte, fue como una explosión de anti-academicismo, fue muy emocional en esos años del arte en Buenos Aires, que es lo que yo más viví, ¿no? Después creo que en todos lados pasó, pero... Creo que está buenísimo charlar de estas cosas porque también son cuestiones que con Cele nos hemos preguntado mucho y que incluso están en las cosas que estamos investigando actualmente. Esto de la hibridación de las artes, de que no, de dejar de pensarlas por separado, de poder narrar con algo que vaya más allá de solo la palabra. Me parece que está buenísimo desde tu perspectiva y tu visión que nos vayas contando estas cosas que creo que han sucedido de alguna manera siempre, que capaz que ahora nos las preguntamos, pero siempre hubo gente que apuntó a unir todas estas cosas. Y una pregunta que por ahí para mí es importante hacértela, más allá de que yo entiendo que estamos en una situación complicada y que esperemos que a nivel general se solucione pronto. Quería que nos contaras un poco de tu espacio, de cómo funciona Zona Tango, de qué son las cosas que se hacen en una etapa de normalidad, digamos que no sé cómo estará ahora, pero en general, para que también no sabemos cuándo las personas van a escuchar esto, porque en YouTube las cosas quedan, entonces si a alguien le interesa y se quiere contactar o quiere tomar algún taller o algo, si nos puedes contar un poco cómo surgió el espacio y cómo funciona en general. Sí, el espacio surgió porque yo había empezado a enseñar de a poco tango, primero para algunos amigos, con Flor, con mi esposa, que nos conocimos en la Milonga también,
Y bueno, y en una época el que alquilábamos un salón por día, digamos, una o dos veces por semana, que te enfrentas es algo que todos los artistas o los docentes o gestores nos ocurre, que a veces dependés de un alquiler y que ese alquiler se suspende, se acaba. Entonces decidimos alquilar un espacio y para que no tuviéramos esa incertidumbre. Entonces alquilamos un galpón y lo hemos arreglado. Y queríamos que fuera un lugar para el tango, ¿no? Para el tango y algunas otras actividades. Así que normalmente damos clases, hacemos clases de tango y hacemos milongas, ¿no? Que son abiertas, la gente puede ir a tomar algo, a comer y a bailar tango. Y después hay clases de otras danzas. Y también el espacio sirve para ensayos y hemos hecho obras de algunas cosas de teatro también. Bueno, es un espacio que está abierto al arte, a las propuestas. Si bien hace foco en el tango, pero es lindo que pase distintas gentes, distintas danzas y artes por ahí. Y en este, bueno, no vamos a dejar de, yo creo que recién cuando hablábamos de ese momento de vitalidad y de explosión artística, creo que después de esto que estamos viviendo, algo parecido va a pasar. Estoy segura, porque creo que este aislamiento nos ha puesto en lugares de reinvención y de vitalidad y de ganas de hacer cosas. Así que espero que así suceda. Y te quería preguntar, vos en este momento, o sea, en este aislamiento, más allá de la situación que realmente nos atraviesa, nos entristece, nos pone en situaciones de depresión, de todo. Más allá de eso, vos, ¿en qué has investigado o en dónde por ahí has puesto el eje de la investigación o de este filósofo que tenés? Porque vos aunque sos muy calladito, ese mundo interno, ojalá, no sé, si me imagino, no sé, tendrías que escribir un libro, un montón de cosas, porque todo eso que guardás, que si bien lo pones en las clases y en este espacio maravilloso, me parece que por ahí se merecería. ¿En qué has estado? Mira, la pandemia me ha llevado a recluirme un poquito más de lo que soy, pero he estado volviendo mucho a la danza contemporánea, eh, eh, porque a la danza contemporánea hay algunas actividades que yo siempre he mantenido, que me han gustado, como es la música, y entonces un poco he vuelto sobre eso, estoy un poco trabajando sobre eso. Y leyendo, ahora hace poco terminé un libro interesante sobre Discépolo. Discépolo es un personaje, un artista, un mito y un personaje de la historia de la cultura argentina, también muy interesante. Eh, pero bueno, eso, he estado sobre todo con la danza y viendo, haciendo toda esta retrospectiva un poco también, ¿no? Porque como que uno sigue haciendo, y en un momento, a lo mejor la pandemia sirvió para frenar y decir, mira, la verdad que hay mucho material para enseñar, para dar a conocer. Hemos pasado por muchas cosas interesantes. Hay mucho material y nos quedará mucho más cuando todo esto pase, ojalá. Bueno, un poco para ir cerrando, la última pregunta que hacemos siempre en nuestro programa tiene que ver con esto de, a partir de tu experiencia y de todo lo que has compartido con nosotras, ¿qué podrías decirle a esas personas que están empezando en el teatro, en la danza, en el tango, en general en el arte? Que si tuvieras que darles un consejo o, no sé, facilitar algo, ¿qué les dirías?
No sé, a mí consejo no me gusta consejo. Realmente no es lo que me gusta. Mi experiencia es, qué sé yo, a veces digo, creo que tendría que haber insistido más en hacer algunas cosas y haberlas hecho todavía con más esfuerzo de lo que lo hice. Pero bueno, es para mí el consejo. Siempre es para uno el consejo. Eso también es bueno de pensar. Bueno, muchísimas gracias, gracias por compartir todo esto, por acercarnos un poquito de este mundo invisible del que hablaban recién. Creo que nos vamos con estas puertas abiertas de investigación, de búsqueda, de ganas, yo me voy con ganas de empezar a bailar y eso ya me parece un montón, así que te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Está buenísimo que hagan estos conversatorios. A mí por lo menos me ha disparado de nuevo un montón de ganas y de ideas. Y, y bueno, y bailar es muy lindo, es muy lindo. Es una actividad que es natural moverse, ¿no? A todas las personas, pero que la tenemos muy apagada, me parece, demasiado apagada, muy organizada, y creo que hay que investigarla, que todos tendríamos que dedicarle siempre mucho más tiempo al cuerpo de lo que le dedicamos a movernos. Bueno, muchas gracias, querido. Tuve un montón de recuerdos y también para mí fue re importante y lo sos porque sigo referenciándome con vos como persona y como artista, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cele, siempre es un placer.